nos avisaron unos franceses que vivían en la granja de delante de nosotros y nos avisan y nos dicen, están la Gestapo recogiendo a todos los que salieron refugiados para Francia, todos los republicanos, para llevarlos a carne de cañón, o sea, a primera fila. Como nos avisaron todos mi abuelito, mi papá y los que teníamos ahí refugiados del gobierno de la República, con mi abuelito, todos se fueron para esconderse. Todos se fueron y en un día tocan a la puerta y llegan, pujan la puerta y entra la Gestapo. Yo me agarré a las piernas de mi mamá y empezaron a registrar todo. Tener a mi mamá a punta con el fusil y a mi abuelita también, que les dijeran dónde estaban los hombres que teníamos ahí. No encontraron nada, no encontraron. Fue un milagro de que no nos mataran. Las etiquetas son para la cerveza, no para las personas. Un espacio donde hablaremos de diversidad, cerveza, arte, cine, música y muchísimos temas más. El podcast donde solo las cervezas tienen etiqueta. Te invitamos a descubrir este universo chulo. Bienvenidos a Universo Chulo, el podcast donde yo, Don Gus Brewer y el Chulo Boy de este universo, Antonio Limón, tenemos cada semana temas diferentes. Y bueno, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿tú? Don Gus, ¿qué tal? Buen día. Pues contentísimo. Fíjate que en estos días pasaron cosas bien interesantes, ya después te platicaré, pero también emocionado hoy con nuestra invitada. Creo que tiene mucho que aportarnos y bueno, pues vamos presentándola. Yo también estoy súper emocionado porque aparte para mí es una persona muy especial. Y les quiero presentar a Marisa Sánchez Oliva, que hoy nos acompaña. Gracias. Ella es sobreviviente de la Guerra Civil Española, refugiada en México. Wow. ¿Y qué otra cosa? Pues refugiada. ¿Qué más quieres? Con eso ya Con eso. Es todo. Sí. Marisa, quisiera empezar esta conversación en conjunto con Don Gus, hacer una conversación los tres, pero pasando a través de todo lo que ha vivido, de todo lo que fue esta experiencia, cómo la marcó y también lo que le dejó, vamos a irla llevando. Y también su experiencia en México, que es interesante porque quiero que sepan que Marisa, si hubiera existido Instagram y las redes sociales en los tiempos en los que Marisa se ha desarrollado, sería ahorita una super mega influencer. ¡Wow! No digas eso. Mi vida ha sido muy sencilla en realidad. Yo llegué muy chica aquí a México y le debo mucho a México. Y mi amor siempre ha estado sobre eso. Porque llegué a los 6 años aquí, pero yo salí de Cataluña, de Barcelona, que es donde nací, con mis padres, más bien con mi madre, cuando la guerra civil. Ok. Marisa, ¿nos podría contar un poco de cómo era esa vida en España, esa infancia, si tiene algunos recuerdos, en qué entorno vivía? Mira, no te puedo decir porque yo salí de Barcelona a los 2 años. Ok. Casi 3 años, puedo decir, 3 años. Y salí con mi madre en pleno bombardeo de Barcelona. Sí me ha grabado mucho todo eso en mi vida, todas las experiencias que vivió mi madre conmigo en la guerra y que luego vivimos con la guerra mundial con los alemanes. Entonces todo eso te va marcando en una forma en la vida de ver las cosas muy distintas. Por supuesto. Sí, no es una infancia normal. Híjole, ¿no? y remitiéndonos un poquito a la historia, pues sí fue una etapa muy difícil porque efectivamente fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Desafortunadamente España en ese momento se convierte en el campo de prueba de todas las armas que estaban desarrollando los nazis en ese entonces. Y España, pues por una
por una revolución interna idealista de los izquierdistas contra los los republicanos. O sea, fue un tema que afectó bastante y el haberlo vivido así de chiquita, híjole, yo creo que marca en la persona y qué interesante, o sea, qué fuerte, pero qué interesante. A los 3 años, yo me acuerdo muchísimas cosas. Me dicen, ¿cómo es posible que te acuerdes que ibas para los 4 años y te acuerdes de esas cosas? Pues es que no es fácil. Pues son cosas que como las viviste, claro, te quedaron marcadas. El poder de la mente es fabulosa, ahí se queda. Y es una cosa que te marca. Me acuerdo, bueno, mi madre se tiraba las cunetas porque lo ametrallaban a todos los que salían de Barcelona. Entonces mi madre me agarraba y se tiraba la cuneta. Estaba ella esperando bebé y lo perdió en la guerra. Híjole, qué porque fuerte. Se tiraba donde podía. Claro. Entonces, sí, te marcan. Llegamos a campos de concentración y de ahí pasamos a Francia, por Montpellier. Y en Montpellier vivimos 3 años y entraron los nazis. A la ocupación de Francia, ¿no? Que hizo Alemania de Francia. Ok, ya. Entonces, ustedes salen de Barcelona, de Cataluña, van a Montpellier y ahí se establecen 3 años. Sí. En esta época ya estaban sus papás juntos otra vez, porque ya estaban entiendo juntos, que salieron usted y su mamá. Sí. Y su papá las alcanzó después. Era militar. Mi padre era militar, era teniente de la República, y entonces él salió ya con cuando se dio por perdida la guerra, salieron todos los soldados, iban dejando el armamento que traían, que no traían nada, pero bueno, no tenían armamento. Sí, claro, pues es que los coparon. Al final lo que hace en ese entonces Francisco Franco es pues ahorcar las milicias que consideraba esta parte de tanto las milicias como esta parte del ejército republicano, y pues les cortaban todos los suministros. Sí. Tengo entendido que el único país que apoyaba esa parte de la rebelión o esa parte de españoles era la Unión Soviética. Exactamente. Pero pues sí, no tenían tampoco las condiciones porque por todos los estaban cercados, porque los aliados de Franco pues eran Benito Mussolini y Adolf Hitler, ¿no? Entonces, pues sí era un tema muy complicado. De hecho, ellos fueron los que bombardearon. Bueno, sobre todo el famoso Escuadrón Cóndor, es que bombardea las ciudades, tanto Madrid, todas las capitales, Barcelona. Sí, Barcelona, sí, o sea, fue un tema muy, muy fuerte. Pero y entonces, ¿cómo vive esa parte? Digo, sí, muy complicada. Primero del traslado de España a otro país y luego la ocupación ya nazi, el inicio, llamémoslo así, de la Segunda Guerra Mundial o no el inicio, pero sí ya el poquito después. ¿Cómo vive esa parte ya en Francia y posterior? Mire, en Francia estábamos a las afueras, que habían granjas. Teníamos una granja. Digo, teníamos porque ahí vivía y estaba mi abuelita, que ya se habían venido también de Barcelona, y mi mamá, mi papá, que también ya estaba con nosotros, mi abuelito, porque mi abuelito venía herido, porque en un bombardeo lo hirieron en Barcelona, porque él iba ayudando, porque él estaba en la Generalitat. Iba ayudando a gente y en el bombardeo lo hirieron. Y en una ambulancia que iba recogiendo heridos, no se dieron cuenta y lo agarraron por el saco y lo arrastraron por toda Barcelona. Ay, caray. Recogiendo heridos. Entonces llegó al hospital y de ahí ya
se fue ya con la pierna enyesada y todo lo que llevaba el pobre para Francia. Entonces estábamos todos en Francia, en esta granja. Ahí, en un momento, nos avisaron unos franceses que vivían en la granja de delante de nosotros y nos avisan y nos dicen, están la Gestapo recogiendo a todos los que salieron refugiados para Francia, todos los republicanos, para llevarlos a carne de cañón, o sea, Sí, a primera fila. Sí, claro. En la guerra. Sí. Sí, en el frente. Sí. Entonces, pues, como nos avisaron, mi abuelito, mi papá y los que teníamos ahí refugiados del gobierno de la República, con mi abuelito, todos se fueron para esconderse. Todos se fueron y en un día tocan a la puerta y llegan, empujan la puerta y entran los de la Gestapo. Yo me agarré a las piernas de mi mamá y empezaron a registrar todo. Y vi a tener a mi mamá a punta con el fusil y a mi abuelita también, que les dijeran dónde estaban los hombres que teníamos ahí. No encontraron nada, no encontraron. Fue un milagro de que no nos mataran. Sí, por supuesto. Qué fuerte. ¿Cómo? Se fueron tranquilamente y que llevaban la lista, llevaban una lista de todos los que estaban en Francia, de los republicanos. Sí, bueno, es que la Gestapo era el ala de inteligencia policial, Y pero de exterminio. sí, Cañón. o sea, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Y eso que apenas empezaban. Sí. O sea, Apenas. sí, Marisa, híjole. una pregunta. En estos momentos, que creo que si no me fallan las cuentas, ya tendría unos 6 años. Sí, más o menos 5 años. ¿Se daba cuenta ya de la magnitud de las cosas? Claro que sí, Ok. porque además iba yo en un colegio de monjas ahí en Francia y nos hacían rezar para el general Pétain, el famoso general Pétain, que él se dio a los alemanes. Entonces, después ya no nos hacían rezar. Pero primero Se sí acabaron nos hacían las rezar para oraciones. que ganara. Sí. Claro. Y sí, son cosas que se acuerda uno, ¿no? De todo lo que vivía en el kinder en Francia. Fue muy, muy bonito. Marisa, una pregunta. Si se daba usted cuenta de la magnitud de estas cosas, ahora en retrospectiva, dice, wow, todo esto, o sea, lo que menciona que fue un milagro que no las hayan matado ahí, que cómo pudieron huir su abuelo y su papá, etcétera. En retrospectiva, sí lo magnifica de esta manera. Ya lo creo que sí, ya lo creo. Digo, soy una de las que puedo dar gracias que no nos pasó nada. Lo único, desgraciadamente, mi abuelita sí vivió la muerte de un más bien desaparecido, que no se encontró nunca, del hermano de mi mamá, que tenía 17 años y era de la famosa Quinta del Biberón. ¿No lo he oído nombrar? No. La Quinta del Biberón, de ahí de Cataluña, era todos los jovencitos que entraron ya casi al último en la guerra. Pero como milicia. Sí. Sí, del biberón Sí. porque eran Se eran chavitos. chavos. Sí, Ah, Wow. pues híjole. Su Pues sí, tío es que Antonio es... sí, y ese fue desaparecido. Y por eso mi abuelita regresó a España para ver si Se lo él encontraba. venía. Y él siempre conservó la idea de que él no había muerto. Ay, qué triste que
Sí, de veras, qué difícil Qué estas complicado. vivencias. Siempre todas las guerras, todas las revoluciones Todas. causan y dejan estragos muy fuertes para mucha gente. Ya lo creo. Y debe de ser muy, muy doloroso, muy, ay, Sí. o sea, lo siento. Muy fuerte, muy sí, fuerte. Sí, Sí, es ahorita que la complicado. Yaya nos cuenta, siento de que, wow, no me lo imagino en persona, ¿no? Claro, sí, claro. Es eso. O sea, no te lo imaginas, es tan fuerte que dices, híjole. Sí. Don Gus, yo tengo una pregunta para ti. Sí, amigo. ¿Qué hora es? Pues es hora de tomarnos esta cerveza Red Ale. Es una cerveza, ya la hemos probado anteriormente, pero es una cerveza que acompaña perfectamente la charla de hoy. Es una cerveza, ya lo hemos platicado, muy digerible, muy accesible al paladar, con notas un poquito acarameladas. Yo espero que le guste y ahorita continuamos con la charla en lo que servimos esta cerveza. Para hidratarnos, Marisa. Un poquito, sí, claro, con permiso. A ver qué le parece. Con permiso. Gracias. No, y además ahorita ya está haciendo calorcito, entonces se antoja. Sí, ya empieza. Sí. Pues salud. Salud por Salud. estas experiencias de Por vida. tenerla aquí. Y por tener aquí como invitada muy especial. Muchísimas gracias. Ay, qué rico. Muy rica. Sí, qué bueno que le gustó. Realmente fue una selección especial para este episodio. Sí. Muy agradable. Mire, traje unas fotos. Mire, esta es la estancia de Francia. Aquí están mis abuelitos, mi mamá, mi papá y yo. Vamos ahorita a compartir para que todos vean esta foto. Sí, la la foto verdad que es que está increíble. no, hombre, digo, seguramente no la alcanzan a apreciar, pero Sí. aquí la Sí, señora que sí Marisa se alcanza a apreciar. Ah, excelente. Nos está compartiendo ahí a su familia. Nos dice que este es en Francia. En Francia, En Francia. Montpellier. Marisa, la niña que veo en la foto. Esa soy yo. Y esta persona que está aquí era el hermano del presidente de Cataluña, Ok. Companys. Ok. La persona que está más de mayor estatura o más alto que se ve en la foto, él es esa persona. Y aquí es mi papá, Ah, con voluntarios. sí, bueno, aquí el teniente. Esa foto está increíble. Sí, el teniente, pues, Todas. dirigiendo a su pelotón. Su pelotón. Marchando seguramente para combatir a los nacionalistas. Son puros voluntarios. Pero Sí. fíjese cómo iban, con alpargatas. No Pues tenían sí. ni para las botas. No, sí, es que sí fue un tema. Ay, yo siempre he dicho que las revoluciones en cualquier país, siempre el que sale ganando es el más poderoso. Así y la es. gente es realmente los ciudadanos, llámese militares, llámese ciudadanía en general, son los que siempre pierden. Así es. Y de veras, qué fuerte. Digo, al final de cuentas en México no estamos exentos porque fue algo similar lo que vivimos también aquí en México, también en la revolución. También. Sí, y había dos bandos también. Bueno, de hecho aquí fueron más bandos, o sea, aquí fue mucho más, pero allá realmente nunca he entendido la razón de la guerra civil, porque fue a partir de una idea que dice, porque al final yo no defiendo a nadie, pero también creo que Franco no era la persona, o sea, él vivió una situación, y al final el desenlace de eso
pues origina que nuevamente dieron un orden al país con la llegada. Él fue el que pone al papá de los actuales reyes de España, sí. A Juan Carlos, como rey nuevamente, porque precisamente se da cuenta de todo eso. Y qué bueno que se da cuenta, ¿no? Pero qué fuerte, qué interesante toda esta historia que nos comparte, señora Marisa. La verdad es que esto es un tesoro. O sea, la verdad es que a mí me emociona porque digo, híjole, el tener acceso de manera directa a estos documentos, pues, híjole, lo hace muy interesante, muy padre. Mire, bueno, y cuando lleguemos a esto, muy bien. Este era un documento que nos daban, es una copia, Sí, que claro. nos daban a mí, por ejemplo, mi mamá, y ahí dice que entré con ella, ¿no? Una enfant. Ah, ok. Febrero del 39. Dice que entró ella con un enfant, le petit enfant. Ah, sí. Y fue en el año 42, aquí está la fecha. 43. 43. Ah, yo le leí 39. Y o sea, este era como el documento de acceso legal Sí. al de país. residencia, llamémoslo así, a Francia. Francia. Marisa, volvemos a Francia. De aquí, con la ocupación así en Francia, ustedes tienen que huir también de Francia. Sí, por la cosa de que entraron los de la Gestapo y que estaban buscando Sí, los nazis. a mi papá, fue militar, y a mi abuelito, que fue del gobierno catalán también, republicano, y pues tuvimos que huir. Ok, entonces, como quien dice, se acaban estos 3 años de paz para volver otra vez al camino de... Así es. Y gracias a los franceses, esos señores que estaban enfrente, nos dieron para salir mi mamá y yo, porque esa vez también no estaba mi papá. Tuvimos que salir nosotras 2 solas. Llegamos a Marsella. Con una barquita nos llevaron a Marsella. Ahí estábamos con mi mamá. Mi mamá desesperada porque no estaba mi papá, buscándolo por ¿Y cómo, todos lados. en esa época, cómo lo encuentra uno, no? Y estábamos en un parque cuando lo vi yo, estaba chiquilla, y le digo, mamá, ahí está papá. Y mi mamá no lo creía, y sí, era mi papá. ¡Qué padre! Una cosa... Extraordinaria. Sí. Entonces nos volvimos a Pues juntar. es que ese hilo invisible, o sea, sí, yo siempre he querido que haya algo que nos une en la familia y nos une a los cercanos, claro. Y entonces pues ya nos volvimos a unir. Mi papá fue al consulado mexicano. Y en el consulado mexicano nos dieron el pase, digamos, para venir a México. Sí. Teníamos que tomar un barco en Marsella que llevaba abastecimiento a las tropas y llevaba heridos a moros, muchos moros. En Marruecos llevaban heridos, los llevaban precisamente a Marruecos, a Casablanca. Ok. Entonces llegó ese barco, nos llevó a nosotros, a los que estábamos en Marsella, que estábamos para venir a México. Eran bastantes republicanos que subimos a ese barco. Ese barco nos llevó a Casablanca, porque iba a dejar ahí cosas a los enfermos. Entonces ahí teníamos que esperar que llegara un barco portugués, porque Portugal era neutral. Sí, claro. Entonces teníamos que esperar un barco portugués que nos trajera a México. Y ahí esperamos a que, y que cumpliera las llegara. condiciones de ¿Cuánto tiempo esperaron en Casablanca, más o Muy menos? poco. Marisa? Fueron menos de una semana. Estuvimos ahí en Marruecos. Ok. Llega el barco portugués a Casablanca. Sí. Lo abordan usted, sus papás y los demás republicanos que venían a México. ¿Por qué a México? México, ahora lo sabemos, era el que estaba recibiendo a los refugiados, Porque pero... fue el único que nos abrió las puertas. Ok.
¿Quién era presidente en esa época? ¿Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas. Sí. Y fue el que dio la entrada a los refugiados españoles. Okay. Que en realidad también él se dio cuenta que todos los republicanos eran gente preparada, había médicos, muchos entraron a México y directo a la universidad a dar clases, catedráticos. Fue una salida de gente muy preparada la que salió de España. Sí, y además Lázaro Cárdenas, en esa época específicamente se da un fenómeno interesante a nivel global, porque quienes regían el mundo en ese entonces, la mayoría eran militares. Entonces, Lázaro Cárdenas sí. era general. Sí. Y bueno, fue electo presidente, pero él fue militar, entonces entendía el tema, entendía la diplomacia, entendía que en ese momento era apoyar a España por lo que acababa de acontecer y por la guerra que se venía, y entonces es por eso que principalmente fue quien abrió las puertas a España para que... Claro. Porque también otro país que abrió las puertas fue Argentina, o sea, de manera abierta, donde también, había un militar. Exactamente. Sí. Y un militar también regía en Argentina. En Argentina. Entonces, esa parte también es interesante saberla, pues. Cuando salen de Casablanca, Marisa, toman el barco. ¿Cómo se llamaba este barco? El barco se llamaba Niasa. Aquí lo traigo. Niasa. Aniasa. Ya está muy viejita esa foto. No, hombre, pero bueno, es el barco. Ay, me da hasta miedo. Pero nada más, sí, pues un transatlántico. O sea, un transatlántico de la época. Sí. Híjole, ¿cuántos hacía? ¿Cuánto hicieron de Casablanca? De tiempo? Sí. ¿En qué puerto? Como un mes. ¿A qué puerto llegaron? ¿A Veracruz? A Veracruz. A Veracruz. Directo a Veracruz. Marisa, ¿tiene alguna anécdota en el barco? ¿Cómo era la vida en el barco? En el barco nosotros, los niños que viajábamos, era fabuloso. Porque teníamos un cuarto de juegos muy bonito y viniendo de la guerra, pues se nos abrió las puertas ahí. Era un sueño el cuarto. Sí. Y yo no conocía el chocolate. Entonces nos dieron chocolate para merendar y bueno, fue una delicia. Claro. Primero no lo quería. Y además, cuando llegamos, porque llegamos a Santo Domingo. Cuando llegamos a Santo Domingo. A hacer escala. Paró un poco el barco. Sí, abastecerse. Fue por la chica. La espía. ¿Cómo? A ver. Cuente eso, Marisa, que está muy interesante. Sí, en el camarote que veníamos mi mamá y yo, venía una señora que se subió en Francia, también en Marsella, y hizo todo el trabajo. ¿Española también? Bueno, no. Ok, ella se hacía pasar como española. Exactamente, okay. Y tenía también residencia francesa. Ok. Pero era una señora que era espía alemana. Mi mamá era muy curiosa y le llamaba la atención a esta señora. Iba siempre de negro, gordita, ya más o menos grande. Y mi mamá la veía que subía a comer y bajaba rápido antes de que bajaran la gente al camarote. Antes de que bajara mi mamá y yo. Decía, esta mujer, es un sopilote. Es muy rara. Pues sí. Es muy rara. Y se queda en el camarote y nosotros subimos a pasear y ella se queda en el camarote. Pues resultó que la señora le hacía señas al submarino alemán que traíamos escondido abajo del barco.
¿Con qué le hacía señas? Con un espejo. Ah, ok. En aquella época, pues era la señora que le hacía falta. Llegó el momento, mi mamá tuvo miedo, primero tuvo miedo. Ella misma me lo ha dicho. Subió el submarino. Vimos cómo subió el submarino al lado del barco, salió y se puso junto al barco. Y subió el capitán del submarino al capitán de nosotros, del barco portugués, a hablar. Estuvieron hablando, volvió a bajar el capitán al submarino. Y el capitán de nuestro barco nos dijo que teníamos que llevar puestos los salvavidas. Los chalecos. Sí, los chalecos salvavidas, porque no sabíamos qué podía pasar. Con los alemanes no se sabía qué pasaba. ¿Qué teníamos que pasar? Porque teníamos que tener el barco escondido al submarino debajo, para que los aviones no lo vieran. Tampoco los radares. No lo pudieran divisar. El radar mostraba el barco y no al submarino. Exacto. Y cuando ya está aguas neutrales. Ya en aguas neutrales vimos cómo se iba el submarino. Teniendo miedo de que nos bombardearan. Sí, por supuesto. Por eso nos hicieron poner los chalecos. Ay, pues es que al final subían al espía porque también querían evitar a medida de lo posible y estar preparados por si Estados Unidos se metía desde ese entonces. Estados Unidos se mete a la Segunda Guerra, pero un tiempo después. Pero los alemanes ya tenían visualizado todo, ya tenían programado todo y se prevenían. Para bombardear Nueva York. Sí, claro. O sea, se prevenían en cualquier intervención. O sea, en el momento que se dieran cuenta, afortunadamente pasaron otras cosas y se evitó esa situación y por eso los submarinos tuvieron que regresar. Pero, ay, qué duro y qué fuerte y qué gachito saber que estás escoltado y no. Más bien vigilado por un submarino que en ese entonces era la tecnología militar de más de punta que había, y el sonar y toda esta. Híjole, qué duro, qué fuerte. Sí. Marisa, ¿cómo es la llegada a México? ¿Cómo se adapta usted a un entorno completamente diferente después de haber crecido unos años en Barcelona, estar en Montpellier otros 3 años y llegar a México? A los 6 años, sí. A los 6 años. Pues me costó un poco, sobre todo por el idioma, porque yo venía con francés, porque no hablaba ni el idioma de mis papás. Y yo le decía a mi mamá, esta gente cómo habla, ni hablan como tú, ni hablan como yo. Porque yo hablaba francés y mi mamá catalán. Sí. Entonces, me costó un poco, sobre todo adaptarme con los otros niños, ¿no? Pero entramos casi todos los refugiados al Colegio Madrid. Fue el colegio que Lázaro Cárdenas nos dio a todos los niños refugiados, el Colegio Madrid. Y sin decir de los niños de Morelia, que los habrá oído también. Eran puros niños huérfanos de la guerra. Ah, sí. Y fueron a Morelia. Sí. Pues a mí me costó mucho adaptarme. Pero llegó un momento que empecé a hablar y ya... Se soltó. Ya me solté. Y ya hoy es mexicana. Sí. Sí, qué padre. Marisa, ¿cómo funciona? ¿Llegaron a Veracruz y dónde se establecieron primero? ¿Cómo fue este proceso de establecimiento tal cual a una nueva vida? Pues llegamos directo a Veracruz y de Veracruz tomamos un tren y a la Ciudad de México. Ok. Directo. Ahí ya había refugiados que habían llegado en el año 39, entre ellos mi esposo. Entonces,
ahí ya empezamos con los mismos refugiados que ya estaban en México establecidos, pues que nos adaptaron un departamento con otros refugiados y así estuvimos al principio. Pero luego tuvimos mucha ayuda. Cuéntenos esa ayuda, ¿cómo fue? Esa ayuda fue porque mi papá fue a buscar trabajo de lo que fuera y le dijeron que podía estar de chofer en el Pedregal, que no era lo que es ahora residencial, era pura piedra de cantera. Y entonces mi papá tenía que ir a tránsito a sacar una licencia para poder manejar. Así es. Lo mandó el patrón y se fue a tránsito. Llegó a tránsito y se puso en la cola. Y en eso salió el jefe de tránsito y vio a mi papá. Lo vio, pues no sé, porque el pobre iba con la ropa que traíamos, que era un cambio, nada más. Y le dice, usted es español, ¿verdad? Le dice mi papá, sí. Es de los refugiados que llegaron ahora. Dice mi papá, sí. Sí. Espérese porque voy a hablar con usted. Me interesa. Ok. Y le dijo que se esperara. Pues mi papá se sentó a esperar. Pero ya sabemos, ¿no? Se le olvidó al señor. Ay, Y más en tránsito. Eran las 10 de la noche y el señor no salía de la oficina. Y mi papá esperando. Hasta que salió que ya no había nadie, ni las secretarias, Sí, nadie. sí. Nada, él estaba adentro con otro señor. Total, que salió y le dice, ¿qué hace usted aquí? Dice, ¿cómo que qué hago? Si usted me dijo que me esperara. Dice, me estoy esperando. Ay, perdón. Dice, sí, es verdad. Este es el español, sí. Entonces, este señor, ese mismo día, a esas horas de la noche, fue por mi mamá y por mí. Y por mi papá. Nos llevó a su casa en Vertis, en Narvarte. Ahí, que apenas empezaba, era residencial. Nos puso allá y le dijo a su esposa, a esta señora la vas a tratar como tu hermana, le vas a comprar ropa, le vas a... todo lo que necesite. Ay. Y a la niña me la vistes igual que a su hija. Total, que al otro día nos llevan a la tienda, no digo el nombre para no poner comercial. Sí. Me llevó a... O si no, sí, para que nos patrocinen. A esa sí. Y nos compró ropa. A su hija y a mí, igualito los vestidos, y a mi mamá le compraron ropa también. Traje sastre, con sombrero, ya ve que en aquella época Sí. era muy Era la elegante moda, las señoras. Sí. Pues, y le dio trabajo a mi papá. Era su secretario, pero también lo presentó con otro militar que había sido presidente, ahora no me acuerdo el nombre. Era antes de Lázaro Cárdenas, mucho antes. Pero no duró, es uno de los presidentes que entraban y salían. De los interinos. Ajá. Ese señor tenía concesiones de madera, Ok. de caoba y cedro, en Yucatán. Entonces, le dio el trabajo a mi papá, le dijo, tengo ahí unas concesiones de madera en el monte, si usted quiere, vayan y monta un aserradero, porque allá hay maquinaria, pero está toda oxidada. Pues mi papá le montó el aserradero, como era ingeniero, mi papá le montó el aserradero y fueron a
a buscar la caoba y el cedro. Pero mi papá tenía una cosa, que como era también muy ecologista, cortaban un árbol de caoba y plantaban otro. Les hacía que plantaran otro a sus trabajadores, que iban, muchas veces eran con los avioncitos chicleros, con eso. Pues gracias a este señor, que se llamaba Llorens, de apellido Llorens, fue que se levantó mi de ahí papá. se pudieron ir levantando. Y ahí hay una historia muy interesante que alguna vez me ha contado sobre Frida Kahlo en esta infancia en la Ciudad de México. Sí. ¿Nos la puede compartir? Por claro, favor. con mucho gusto. Vivíamos en la calle Allende, que era contraesquina de la Casa Azul. En Coyoacán. En Coyoacán. Yo tenía ya 9 años, 9, 10 años. Y me llamaba mucho la atención una señora que salía con vestidos largos y muchos moños, y su rebozo salía, y que tenía muy mal carácter. Salía y nos veía a los chamacos, porque como ayer no tenía ni calle, no estaba asfaltado, era pura tierra, salíamos a jugar con unos otros amiguitos que vivían ahí. Jugábamos ahí, nos correteaban y nos decía que no fuéramos para allá, para su casa. Y me llamaba mucho la atención. Y un día la veo que sale gritando con el bastón. Era María Félix. Salió volada María Félix con su abrigo arrastrando, parece que la veo, y Frida Kahlo insultándola porque tenía una boquita tremenda. Bueno, es que no era fácil. Digo, yo creo que no era enojona, más bien era esposa de Diego Rivera y siento que esa era la condición. No, es que, bueno, pobrecita. No, y sufrió mucho. Sufrió muchísimo. Y ella, pues claro, estuvimos ahí, pues imagínate, eso fue lo que yo me acuerdo de Frida Kahlo. Hablando de vecinas interesantes, Marisa, aparte de Frida Kahlo y esta anécdota tan increíble que no es normal escucharla, ¿no? Tiene otra personalidad que era su vecina ya mucho tiempo después, en el Pedregal. En el Pedregal de San Ángel, sí. Bueno, estaba enfrente Silvia Pinal. Ah. Yo con ella sí no tuve ninguna roce ni nada. Pero sí, era la presidenta, creo, de la colonia, porque teníamos problemas con asaltos que había habido y muchos, hubo varios secuestros en el Pedregal, y entonces Silvia Pinal con los vecinos íbamos a juntas para ver qué se podía hacer. Sí, ¿cómo se organizaban para evitar? Sí. ¿Qué época fue esa? ¿Que los 50s? No, los esto 50, Sí, los 60, 50, 60. Ya más sí, reciente. Sí, Ok. más reciente. Queríamos cerrar la calle. Era la avenida de las Fuentes. Las Fuentes. 648, ya me acordé. Las Fuentes 648. Está la casa aquí y el portón de Silvia ¿tú ya Pinal. conoces? Sí. Ah, Una qué vez me chido. pasé. El portón de Silvia Pinal es enfrente, 3 casas hacia la 3 izquierda. casas. Exactamente. Donde tiene el cuadro, no sé si todavía esté, el de Diego Rivera. Sí, lo tiene Diego Rivera. Además está en el... Creo que está en una bóveda o algo en así. el museo de Diego Rivera. Algo así. Sí, no sé, desconozco. Esta época en el Pedregal ya me remonta a su familia. ¿Cómo fue que conoce a su esposo, al Yayo? ¿Cómo es que forma una familia en México? ¿Cómo se va estableciendo poco a poco? Bueno, mi esposo me conoció a mí de 7 años. Así es. De 7 años y se fijó en mí. Y después ya, porque yo me fui a vivir a Yucatán con mis papás. Ya después regresé, que ya tenía 16 años.
y yo era amiga de su hermana, de mi esposo. Y me llevó a la casa un día porque no sé qué le pasaba, la cosa del coche, y que tenía yo que ir a su casa para de ahí irnos a paseo. Total que fui a su casa y vi bajar a un señor alto, flaco, güero, muy antipático, que me cayó muy mal. Que me cayó muy mal. Suele pasar. Lo que es la vida, de que te cae mal. Sí, este es para mí. Y bajó y me dice, ¿eres amiga de Baby? Porque así le decían a su hermana. Y le digo, sí. Dice, y se sienta frente a mí y me pone de un nervioso tremendo. Total, que ese señor le dijo a su hermana que yo fuera a darle clases de baile porque no sabía bailar, que era joven y no sabía bailar, que nunca aprendió, les digo, hasta la fecha. Eso es. No, bueno, es que era el pretexto, pero qué Era ingenioso. el pretexto. O sea, qué que ingenioso. no podía ir a Quiero los que tu bailes amiga porque no sabía bailar. Me invite y me enseñe a bailar. Sí. Y me acuerdo que mi mamá me preguntó, ¿qué te pareció el hermano de ella que dices que conociste? Ay, mamá, es chaparro, gordo, pelón. Nada de lo que... Nada de lo que era. de que era. En realidad, como me cayó mal, yo ya le vi todos los defectos. Y no quería darle clases de baile, pero tanto insistió mi cuñada que por fin fui. Este señor no quería clases de baile. Total, que a los 17 años me casé. ¿Y cuántos hijos tiene? Con mi gordo, flaco, chaparro y todo. Pelón. Pero no es Pelón. cierto. Y antipático. Y antipático. Y sangrón. Y tuvimos 6 hijos. Y aquí nos establecimos. Después de mucho tiempo, su papá tenía una imprenta. Él es ingeniero químico, pero trabajaba con su papá. Y luego trabajó en la Proter, en el laboratorio. Y estuvo un tiempo trabajando en la Proter. Y después ya su papá se jubiló y le dijo, quédate con el negocio porque yo ya no quiero saber nada. Y pues se quedó con el negocio y hacía cuadernos, cajas para laboratorio. Y ahí se fue adelantando. Y con eso pudimos educar a los 6 muchachones, 5 hombres y una mujer. Ah, muy bien. Ay, Qué interesante. Sí. Qué interesante. Marisa, después de un tiempo, ya estaban establecidos, pasaron por Narvarte, etcétera, llegan al Pedregal, donde eran vecinos de Silvia Pinal, y deciden regresarse a Barcelona. Bueno. ¿Qué los lleva a tomar esta decisión? Mi esposo, vivíamos en el Pedregal, ya eran casados con los hijos, ya estaban en la preparatoria y mi hija ya se iba a casar. Entonces, él dijo, voy a jubilarme a los 65 y además el que hizo que tomara la determinación era porque estaba en ese entonces el presidente Salinas, que empezó a cerrar entradas de material y a subir impuestos. Todo entonces se vino abajo el negocio. Era un negocio que había montado su papá. Y total que ahí dijo, yo cierro el negocio. Se acabó. Sí, no puede. Sí, pues no se puede. Finito y vámonos para Barcelona. Quiero volver a ir a mi pueblo porque él es de un pueblito de allá de Cataluña. Y quiero ir otra vez a Barcelona. ¿De Maspujols? Y vamos a estar allá. Dame 10 años y regresamos. Porque yo no me quería ir. Tenía a mis hijos, a mis nietos.
tenía todos aquí. ¿Qué iba a hacer yo allá? Ya no tenía nadie allá. Claro. Ya toda mi familia había muerto, ya no tenía nadie. Él tenía unas primas hermanas en Tarragona y solamente él tenía familia, pero en realidad lo que le llamó la atención, que quería ir otra vez a su tierra. Y así fue que fuimos a Tarragona, a Barcelona y a Cataluña. Bien, pero fueron no 10 años, sino 20 años. Y gracias a mis nietos. Veintitantos, Marisa, 20 y tantos años. 20 y tantos años. Y por mis nietos que fueron y nos trajeron. Dijeron, ¿qué hacen aquí los dos solos? Vámonos para México, vámonos a Guadalajara. Y fue como regresamos. Y qué bueno, porque estoy feliz. Pues sí, claro. Claro. Además, es mi tierra. Allá me decían la mexicana. Pues aquí sí. me dicen la gachupina y allá la mexicana. Marisa, quisiera yo establecer una línea del tiempo. Llega usted por primera vez a México de Barcelona en el 42. Sí. En el 42. De ahí se establece, hace su vida en México y se vuelve a ir a Barcelona. ¿En qué año? Ay, Dios. 99, 2000 por ahí. No. Se fue con Salinas. Fue en el 80 y debió haber sido en el 88. Sí, por ahí. Sí. 88. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Y luego, más bien 98, ¿no? Porque... sí. Sí, 98. Ok. 98 se van a Barcelona, se establecen en Cambrils. Cambrils es un pueblo, una ciudad pequeña cerca de Barcelona, muy lindo. Y de ahí regresan a México hasta el 2023. O sea, apenas. ¿23 o 22? Pues tengo 3 años. El 22. 11 de febrero hice 22. los 3 años 22. de que habíamos regresado. Ok. En retrospectiva, Marisa, ¿cómo ha visto toda esta evolución de cómo fue esta vida? Esa es una evolución. ¿Cómo lo vive en el recuerdo esta parte tan de ir aquí para allá, de ir y venir? ¿Cómo ha sido? Pues me adapto muy bien. Yo soy una persona como mi mamá y mi abuelita tenían ese carácter, con todo lo que sufrieron, con todo lo que pasaron, y veían la vida pues con mucha alegría siempre y dispuestas a todo. Y yo siempre fui así. Siempre fui dispuestas a todo, a hablar con todo el mundo, y lo que podía ayudar, ayudaba, y lo que no hacía, y así. He sido una persona que me adapto. Aparte, que siempre comparte. Y quiero hablar de este compartir, haciendo mención de este reconocimiento que trae la Yaya aquí, Marisa, que nos trae aquí, que es un reconocimiento que le da el Club de Rotarios, me parece. Sí. Por haber fundado el Banco de Medicamentos Oncológicos para Niños. En México. En el Instituto Nacional de Pediatría. Imagínense esto. Por eso les comento que Marisa es una influencer de la vida real. Es que después de 20 años vivido todo esto, haber pasado todas estas malas experiencias, haber cambiado drásticamente de lugares de residencia, no por gusto, sino por la necesidad de tener una tranquilidad y un bienestar. Yo creo que lo mejor y la proyección de todas esas situaciones, pues se transforma en el dar. Sí. ¿Por qué? Porque al final, pues, es parte de lo que he vivido y es parte de lo que tengo para ofrecer. Qué padre, de veras, qué padre experiencia de vida, y muchas gracias por compartirla aquí. De veras, yo estoy desde que inició el segundo 1 de este programa, estoy
sorprendido y de veras gratamente emocionado por todo esto compartido. Gracias a ustedes. Marisa, quisiera para ir un poco despidiéndonos y cerrando. Me quedan 2 preguntas por hacerle, que la primera es, ¿cómo ha visto usted? Este es un podcast un poco enfocado en la comunidad LGBTQ+. ¿Cómo ha visto usted la evolución o la integración más bien a lo largo de la vida, la integración de la comunidad gay, etcétera, a la sociedad? ¿Cómo lo ha percibido? ¿Cómo ha sido su percepción? Pues mira, desgraciadamente, en los años, digamos, pasados, se veía muy mal que una persona fuera gay. Era no mencionar las familias, no lo mencionaban porque era una tacha en la familia. Uy, no los dejaban ni hablar, ni pertenecer, digamos. Ya lo borraban de la familia. Y he visto que poco a poco se ha ido eso, y sobre todo en Europa empezó a verse mejor la familia, así tenían a una persona gay. Es muy bonito que si tú tienes en la familia una persona que no es como tú, que no piensa como tú, que no reacciona a tu nivel, ¿no? Que lo integres y lo quieras como todos. Somos humanos todos. Claro. Uno puede tener un amor de una persona sin que el otro diga, ¿por qué quieres a esta persona, no? O imponerle el amor de otra persona como era antiguamente. Por supuesto. Que los casaban sin conocerse. Sin conocerse. Sí. ¿No? Y luego había alguna persona que lo casaban para que no se viera que era gay. Sí, porque era la vergüenza. Sí. ¿Y qué pasaba? Pues que no era feliz ni él ni la persona con la que se había casado. Exactamente. Es una cosa que a mí me ha dado gusto, y lo digo de todo corazón. Yo siempre he sido muy liberal. No sé si por también lo que he pasado, pero he sido muy liberal en la forma del querer. Y qué padre. La libre. Y dicen, ay, ¿cómo puede ser que tú pienses así? Yo pienso así. Me encanta. Te lo agradezco muchísimo, Yaya. La verdad es que... Yo los adoro. Es que quiero que sepan que Marisa es abuela de mi prometido. Y desde el momento 1 que me recibiste en tu casa en Cambrils, yo me sentí súper abrazado y nunca he sentido nada. Y te lo quiero agradecer muchísimo, Yaya. Se lo quiero agradecer muchísimo porque me hace sentir como un nieto más. Eres qué un padre, nieto más. Qué padre que somos testigos también, amigo, qué padre que lo compartes. Sí. No me podía quedar con esto. O sea, y se ve ese amor. La verdad es que está, de veras está muy padre. Qué emocionante, muy, de muy veras, padre. qué emocionante capítulo. O sea, en serio, hemos venido de drama bélico, a drama amoroso. Está muy padre. Sí. Pero bien enfocado. Y al final. Con permiso. No, por favor. Y al final, pues, eso es lo que buscamos en este espacio. La expresión de amor en su máxima. En su máximo esplendor y en todas sus manifestaciones. Y eso está bien padre. Y qué padre forma de pensar. Coincido con esa idea. Al final de cuentas, cada quien puede
puede tener gustos, ideas, afinidades diferentes, y eso no quita que dejen de ser personas y no quita tampoco que tengan algo que exponer. Y precisamente por eso estamos aquí dando voz a estas expresiones. Súper. Gracias. Don Gus, quisiera que nos ayudaras. Tenemos, Sí, claro. Marisa, aquí una sección que se llama la sección de cerveastrología. De todas las cervezas que tenemos en la mesa, Don Gus clasifica a nuestro invitado como si fuera un signo zodiacal en una cerveza. Entonces quisiera, Don Gus, si nos ayudas a definir a Marisa, que está hoy aquí con nosotros. Claro que sí. Pues en el desarrollo del episodio, pues manifesté muchas de las virtudes que tiene Marisa. Y yo creo que definitivamente la cerveza que va con su personalidad es esta Red Ale, porque es una cerveza que es muy, muy digerible. Ella es un amor de persona, es alguien que tiene mucha vivencia por compartir, es alguien que también proyecta de manera amena y dulce pues todas estas experiencias. Entonces yo creo que esta cerveza es la que se asemeja a su personalidad. Me encanta. Y agradecerle muchísimo por compartirnos esto, por hacernos parte en esta hora, parte de su vida, compartirnos su vida, sí, todas sus experiencias que nos dejan muchísimo. Creo que hay muchísimo que aprender de este episodio en todos, pero creo que este es un episodio muy especial. Y pues nada, agradecerle muchísimo a Marisa que está aquí con nosotros hoy. Con todo gusto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues muchísimas gracias a todos nuestros podcasters. Amigo, sigue creciendo la comunidad de Universo Chulo. Y me encanta. Las reproducciones en YouTube han tenido un crecimiento interesante. Entonces, pues no nos queda más que agradecer el que nos hayan acompañado en esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perdónenme por hacerlo bien emotivo este episodio. Es porque la Yaya está aquí con nosotros hoy. Ojalá lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Sí. Me han hecho recordar. Y recordar es vivir. Claro, y muchas gracias por compartir.